a comenzar inmediatamente la clase y vamos a compartir pantalla. Ya, chiquillos, hoy día vamos a ver una materia que tiene que ver con la justicia, ¿ya? Con el sistema de justicia, y vamos a hacer dos clases por lo menos de este contenido. La primera clase tiene que ver más que nada con el sistema de justicia, ¿ya? Cómo es este sistema de justicia y con la garantía de que nos establece la Constitución, la ley, que es la igualdad ante la ley, ¿ya? Entonces, comenzamos. El objetivo dice conocer y comprender cómo funciona la justicia en Chile, ¿ya? Nosotros muchas veces vemos en la televisión, escuchamos vemos casos que ocurren de gente común y corriente, otras veces ponen casos de gente más mediática, o sea, que aparecen más en los medios de comunicación, etcétera, y que relacionados con temas que tienen que ver con la aplicación de justicia o cómo funciona este sistema, ¿ya? Entonces, la primera parte es una introducción, dice: la institucionalidad democrática ofrece mecanismos para promover y resguardar las libertades fundamentales y los derechos de las personas y comunidades. En Chile, el sistema judicial es el encargado de cumplir con estos objetivos. O sea, dentro de nuestra democracia, de nuestro sistema democrático, la idea aquí es promover, resguardar las libertades fundamentales y los derechos de las personas y de las comunidades, ¿ya? Todo esto está a cargo del sistema judicial. ¿Ya? El sistema judicial entonces está o se encarga o se preocupa de promover, resguardar libertades y los derechos de las personas y de las comunidades, ¿ya? Entonces ese es el objetivo fundamental. Ahora, el Poder Judicial tiene el mandato legal de resolver conflictos e impartir justicia, considerando siempre ser garante de los derechos de las personas. Sus acciones deben realizarse de manera clara, rápida y efectiva. O sea, el sistema judicial, la justicia en Chile, tiene el mandato legal, o sea, la obligación legal de resolver conflictos, ¿ya? E impartir justicia, o sea, resolver los conflictos que hay entre las personas, impartir justicia, o sea, aplicar la ley, considerando siempre ser garante o garantizar los derechos de las personas, ¿ya? Entonces, el sistema judicial debe funcionar de una manera clara, rápida y efectiva. Es decir, no puede o no debieran algunos fallos o algunas sentencias demorarse años en algunos casos en hacer un estudio de la situación. Aquí, porque si no ya no hay justicia, ¿ya? Si uno lo analiza. ¿Por qué? Porque la solución viene mucho después, años después, o las reparaciones vienen después. Entonces, aquí la idea es que el sistema judicial actúe de manera clara, o sea, informe a la persona, sepa lo que está pasando, rápida y efectiva, o sea, que sea a tiempo. ¿Ya? No se demoren años, como les digo, en resolver un caso, un conflicto en que ya la situación ya pasó. ¿Se fijan? Entonces, esto es lo que dice la ley. En la práctica muchas veces nosotros sabemos que hay demora en algunas situaciones, y bastante demora. O a veces las personas no están informadas, no saben lo que está sucediendo, por ejemplo, y tienen que estar informadas, partiendo por conocer los derechos, ¿ya? Ahora, la jerarquía del sistema judicial chileno. Dice, posee una estructura altamente jerarquizada, es decir, está estructurada de una manera en que no hay cambios, siempre hay una institución más importante que otra, o más jerarquizada. En la cima de esta estructura se encuentra la Corte Suprema. ¿Ya? ¿Cómo no hay cambio? Ya, chiquillos, yo les voy a pedir
que silencien sus micrófonos y cuando hay dudas me las planteen o por el chat o por el micrófono. ¿Te parece? Ya. Entonces, en la cima se encuentra la Corte Suprema, teniendo la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales del país, a excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, o TRICEL, y los tribunales electorales regionales. O sea, la Corte Suprema, por eso tiene ese nombre, Suprema, ya que está por sobre el resto, ¿ya? Entonces, dice, tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de los tribunales del país. O sea, la superintendencia significa que está por sobre esos tribunales y ella regula cómo funcionan los otros tribunales desde el punto de vista de los funcionarios, desde el punto de vista económico, de los problemas que ocurran en cada uno de estos tribunales. A excepción, o sea, en la Corte Suprema no tiene control sobre el Tribunal Constitucional, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo, ¿ya? Es un órgano autónomo que ve las situaciones en Chile que puedan vulnerar o pasar a llevar la Constitución, es decir, que se puedan dictar leyes que no estén respetando la Constitución vigente, ¿ya? Es un órgano contralor de los poderes del Estado, o sea, lo fiscaliza, por eso no puede estar bajo la tuición de la Corte Suprema, ¿ya? Después, los tribunales que tienen que ver con elecciones, o sea, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales tampoco dependen de la Corte Suprema, ¿ya? Están al margen de eso, porque estos tribunales lo que ven son las elecciones, todo el proceso eleccionario, desde que se organiza el proceso eleccionario hasta que termina este proceso, con todas las etapas que incluye, ¿ya? Propaganda, los candidatos, el mismo proceso, cómo se lleva a cabo, los resultados, ¿ya? Esos tribunales que son electorales, ¿ya? No están bajo la tuición de la Corte Suprema, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es la Corte Suprema? Es el máximo tribunal de justicia en Chile, ¿ya? Que administra el sistema judicial. Puede funcionar en pleno, es decir, todos los integrantes de la Corte Suprema, o dividida en 4 salas, ¿ya? La sala de lo civil, la sala penal, la sala constitucional y la sala laboral. Ahora, en el caso de la Corte Suprema, está integrada por 21 jueces que reciben el nombre de ministros, ministros de la Corte Suprema, se habla del caso de ellos, ¿ya? No confundir con los ministros de Estado, que son los ministros que gobiernan con el presidente, por ejemplo. Aquí se les llama ministros de la Corte Suprema, y son 21, ¿ya? Y pueden, como les digo, funcionar en pleno, es decir, están todos los ministros, o bien se dividen según la labor que tengan que realizar. Si tiene que ver un tema relacionado con la parte civil, con la parte penal, la parte constitucional, o bien el aspecto laboral, ¿ya? Ahora, bajo la Corte Suprema vienen las Cortes de Apelaciones, ¿ya? Dice, ejercen su función en un territorio determinado, o sea, cada Corte de Apelación tiene una jurisdicción donde funciona su autoridad. Existen 17 Cortes de Apelaciones a lo largo de Chile, ¿ya? Su labor es velar por el debido proceso y la aplicación de los procedimientos establecidos por la ley. Es decir, la función de las Cortes de Apelaciones es preocuparse por el debido proceso, es decir, que las personas, las instituciones, lo que se esté juzgando, se haya seguido todos los procesos legales correspondientes, ¿ya? Todos. Y por eso dice la aplicación de los procedimientos establecidos por la ley. La ley establece qué pasos a seguir. Entonces aquí el debido proceso significa que se siguieron todos esos pasos como lo indica la ley, ¿ya? No saltarse ninguno. Las Cortes, entonces, tenemos la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, y en la base del esquema estarían los juzgados o tribunales de primera instancia. Son 446 en todo Chile, y su función es administrar justicia en distintas materias establecidas por la Corte de Apelaciones. Existen 7 tipos de juzgados. Aquí tenemos los juzgados civiles, los juzgados de letras del trabajo,
los juzgados de familia, los juzgados de garantía, los juzgados de letras de competencia común, los tribunales de juicio oral en lo penal y los juzgados del crimen. Ahora, ¿qué aspectos, por ejemplo, ven estos tribunales? Nosotros vamos a mencionar, yo les voy a mencionar, por ejemplo, el caso de los juzgados de familia, ya que aparecen ahí. Los juzgados de familia, por ejemplo, están especializados en la resolución de conflictos familiares, tal como su nombre lo indica. Entonces, ellos resuelven esos temas, especializados entonces en la resolución de conflictos familiares. Por ejemplo, ¿qué materias estarían viendo? Materias relacionadas, por ejemplo, con la adopción, con los alimentos, ¿ya? Con la autorización de salida de niños y adolescentes fuera del país. Acuérdense que en el caso un menor de edad en Chile no puede salir fuera del país sin la autorización de ambos progenitores, ¿ya? Y a menos que uno haya fallecido, es uno solo, pero estando vivos los dos progenitores tienen que autorizar la salida del país. Si uno no está de acuerdo, ahí ya, y no se ponen de acuerdo finalmente, van aquí al juzgado de familia, ¿ya? Si es que porque ahí tiene que estar la autorización de los dos, ¿ya? No puede salir un menor de edad de Chile sin la autorización de los dos progenitores. ¿Qué otro tema también ven? ¿Qué otra materia? Los acuerdos de unión civil, ¿ya? Acuérdense que en Chile existe el acuerdo de unión civil, ¿ya? Que tiene que ver con la unión de parejas, ya sea del mismo sexo o no, o que se unen en un acuerdo civil, que no es el matrimonio, sino que es un acuerdo civil que establece ciertas normas, ¿ya? Y que establece un vínculo entre esas dos personas, un vínculo que tiene que ver, por ejemplo, con factores como la herencia, que uno de ellos puede dejar herencia al otro, y también con tuición de hijos que a lo mejor puedan haber tenido uno de ellos o adoptado, etc. La tuición de los hijos también, ¿ya? Porque los hijos pueden quedar con uno de los progenitores y se establecen visitas, etc. El divorcio, acuérdense que el divorcio está establecido en Chile, también lo ven los juzgados de familia. La violencia intrafamiliar, también ven situaciones de ese tipo. La determinación de paternidad o maternidad, ¿ya? Todos esos temas que yo les leí los ven los juzgados de familia porque son temas que tienen que ver con conflictos familiares. También, por ejemplo, están los juzgados de letras del trabajo. ¿Qué ven esto? Ven, son especializados en resolver conflictos laborales. Por ejemplo, controversias entre empleados y empleadores, ¿ya? Aplicación de normas de previsión o seguridad social, controversia en la aplicación de normas de organización sindical, cobranza de cotizaciones previsionales. Aquí, entonces, se ven conflictos que hay entre el empleador y sus trabajadores, ¿ya? Que puede ser por distintas razones. La aplicación de normas de previsión o seguridad social, ¿ya? Lo que tiene que ver con la organización de los sindicatos, también lo ven los juzgados del trabajo. La cobranza de cotizaciones previsionales, que muchas veces sucede que los empleadores declaran las cotizaciones, pero no las cobran, no las pagan, y estas cotizaciones previsionales son las que van a una AFP, a una cuenta individual, y son obligatorias para que el empleador tiene que pagarlas y son obligatorias para nosotros los trabajadores. Es una cuenta individual, ¿ya? Si eso no se hace, el trabajador puede acudir a un juzgado de letras del trabajo. Los juzgados civiles, por ejemplo, tienen que ver, por ejemplo, dice, especializados en resolver conflictos entre personas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de conflicto puede haber entre personas? Un conflicto sobre el arrendamiento de alguna propiedad, ¿ya? La compra y venta de bienes, indemnización por perjuicios, la expropiación, el incumplimiento de contrato, ¿ya? El cobro de cheques, letras y pagarés, ¿ya? Juicios ejecutivos, juicios hipotecarios, acciones sobre actividad minera, ¿ya? Es decir, conflictos que surgen entre personas,
Eso lo resuelven los juzgados civiles. Y que no tengan que ver, por ejemplo, con problemas familiares, como lo que habíamos leído, o que no tengan que ver con problemas laborales. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, si una persona está arrendando una propiedad y ha tenido dificultades para que le paguen el arriendo, ya se cumplió los plazos, al final exige que se le pague, o bien que la persona que está arrendando se vaya, y hay problemas porque no se paga. Entonces, toda esa situación tendría que ir a un juzgado civil. ¿Ya? Entonces, aquí hay 3 ejemplos. Ahora, hay uno que dice juzgado de letras de competencia común. Y uno dice, ¿qué es eso? Estos son tribunales especializados en cumplir los procedimientos de la ley procesal penal. ¿Ya? Es decir, estos tribunales se preocupan de que todos los procedimientos de la ley procesal penal se vayan ejecutando. Ejemplo, los derechos del imputado. Acuérdense que el imputado es a quien se le imputa un delito, pero eso hay que probarlo, ¿ya? Los derechos del imputado, delitos y faltas penales, ejecución y cumplimiento de las condenas, ¿ya? La responsabilidad juvenil, es decir, pues, acuérdense que hay una edad en que los jóvenes son ya responsables en Chile, responsables ante la ley. La libertad o prisión preventiva, es decir, si se decreta o no una libertad o se establece prisión preventiva en el momento en que, por ejemplo, se va a investigar un caso. Los crímenes o delitos simples. O sea, estos juzgados tienen que ver que todo lo que tiene que ver con el sistema procesal penal se vaya ejecutando. ¿Ya? Aquí vimos varios ejemplos entonces de lo que hace, porque todos tienen temas distintos que tratar, ¿ya? Y es mejor que estén establecidos así porque cada uno se preocupa de un tema y no hay un puro juzgado que se preocupe de todo, porque eso sería atochar el sistema y más lento sería. ¿Mm? Ya. Aquí tenemos la estructura del sistema judicial. En la cima, como decía yo, es como, uno puede decir es un triángulo, alguno puede decir una pirámide. Ya. En la cima está la Corte Suprema. ¿Ya? Después estaría las cortes de apelaciones y al final en la base los tribunales o juzgados de primera instancia. ¿Ya? Aquí cuando hablamos de primera instancia, porque son los juzgados donde primero acuden las personas. ¿Ya? En este caso, si uno tiene un problema familiar y no lo resolvió mediante con la persona o mediante una mediación, va a un tribunal de familia. ¿Ya? Esa es primera instancia. Si se resuelve algo y uno no está conforme con esa resolución, uno va a un tribunal de segunda instancia. Uno apela a ese fallo, a esa sentencia, y va a un tribunal de segunda instancia, que son las cortes de apelaciones. Si la corte de apelación falla una sentencia y uno no está de acuerdo con esa sentencia, uno puede acudir a la Corte Suprema, que es un tribunal de última instancia en el caso nuestro, en el caso de Chile. ¿Ya? Por eso entonces cuando hablamos de los tribunales de primera instancia, es la primera instancia en la que, o la primera oportunidad o la primera opción que uno tiene frente a un problema que puede ser de tipo judicial. ¿Ya? Y como les digo, si uno no está conforme con la pena, con la sentencia, puede acudir a las cortes de apelaciones que son de segunda instancia, y en último punto estaría la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? Hay situaciones de personas que han llegado a la Corte Suprema y tampoco quedan conformes con ese fallo, esas sentencias de la Corte Suprema, y acuden a tribunales internacionales, que también está la opción. ¿Ya? Entonces ahí existe, pero en el caso nuestro chileno está de esa forma jerarquizada, ¿ya? Y la Corte Suprema, como les digo, es la que supervisa el funcionamiento, etcétera, de todo el resto de los tribunales, con la excepción que nosotros dijimos, ¿ya? Aquí, este es el edificio donde funciona la Corte Suprema. Aquí en Santiago, ya exactamente en la calle Compañía, ya, y este edificio es un edificio patrimonial, ya construido entre 1905, se empezó a construir y más o menos se terminó en 1930. Ya aquí funciona la Corte Suprema, está la sede de la Corte Suprema, y también funciona un edificio, este edificio funciona una Corte de Apelaciones y un tribunal militar.
ya funcionan en el mismo edificio, pero es la sede fundamental de la Corte Suprema. Y esta es una imagen del interior de la Corte Suprema, donde están las distintas salas donde funciona la Corte. Y la Corte de Apelación que les dije, más un tribunal militar, porque también tienen, los tribunales militares tienen, funcionan de otra forma, ya es otro sistema, pero también están bajo la tuición de la Corte Suprema. La persona que aparece aquí es Guillermo Silva, que es el presidente actual de la Corte Suprema, es decir, entre los 21 integrantes de la Corte Suprema eligen a un presidente, y el actual es Guillermo Silva. ¿Ya? Aquí está un esquema con la estructura del sistema judicial chileno, ¿ya? Entonces está la Corte Suprema, las distintas cortes de apelaciones y los distintos juzgados, ¿ya? Cada corte de apelaciones tiene juzgados distintos o supervisa juzgados distintos, ¿ya? Ustedes se fijan ahí en el esquema. ¿Se fijan? Ahí está, más o menos clarito. Ya, todo esto no tendría sentido si no se aplica lo que es el principio de igualdad ante la ley, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con esto? Esto está relacionado con el sentido de que la justicia tiene que ser igual para todos, o que nosotros todos seamos iguales ante la ley, ¿ya? Y que la justicia se aplique también de la misma manera. Entonces, aquí en las distintas constituciones de la República en Chile está establecido este principio de igualdad ante la ley, ¿ya? En la Constitución de 1833, que fue hecha en un periodo que se llamó República Conservadora o Autoritaria, está este principio de la igualdad establecido en el artículo 12, inciso 1, ¿ya? Esta Constitución de 1833 estuvo vigente casi 92 años aproximadamente, hasta 1925, ¿ya? En que también se estableció este principio de igualdad en el artículo 10, inciso 1, ¿ya? Por lo tanto, en estas dos constituciones está establecido el principio de igualdad ante la ley, ¿ya? Importante, ¿por qué? Porque uno dice, no, pero eso es todo lo básico, y todos somos iguales ante la ley, pero en un momento dado no hemos sido todos iguales ante la ley, ¿ya? Por distintas razones, en distintas épocas. Después vamos a ver algunas situaciones. Y finalmente en la Constitución que está vigente en la actualidad, que es la Constitución de 1980, también está establecido el principio de igualdad ante la ley, en el artículo 19, inciso 2. ¿Ya? Aquí es bien importante señalar que esta Constitución de 1980 está vigente, pero que ha sido reformada en varias ocasiones, siendo las más importantes reformas realizadas en el año 2005, ¿ya? Bajo el gobierno de Ricardo Lagos, ¿ya? Y este principio de la igualdad se mantuvo y está ahí vigente, ¿ya? Está vigente en este momento. Ahora, es algo importante, porque, como les digo yo, uno puede pensar, no, pero si somos todos iguales ante la ley, pero en un momento dado, yo les voy a mencionar algunos ejemplos, nosotros no hemos sido todos iguales ante la ley. Por ejemplo, yo les voy a mencionar una ley que se llama la ley de filiación. La ley de filiación tiene que ver con los hijos, ¿ya? Con la condición de los hijos ante la ley. Dice, el año 98, en septiembre del año 98, se instauró una de las modificaciones más importantes del Código Civil en materia de filiación. Luego de 5 años de discusión legislativa, el Congreso aprobó una ley que les otorgaba un trato igualitario a todos los hijos nacidos en Chile, independiente de las circunstancias de su nacimiento, es decir, si había nacido dentro o fuera del matrimonio, ¿ya? O sea, se aprobó en el año 1998 una ley que se discutió por 5 años, que tiene que ver con una ley de filiación, con la igualdad de los hijos o de todos los hijos nacidos en Chile.
¿Por qué? Porque hasta ese momento los hijos no eran iguales ante la ley, ¿ya? Si habían nacido fuera del matrimonio o en un matrimonio, ¿ya? Dice, la ley publicada entonces en ese año entró en vigencia un año después y se conoció como ley de filiación. Esa norma terminó, ojo, terminó con la categoría de hijos legítimos e ilegítimos. Los hijos legítimos son los que nacen dentro del matrimonio y los ilegítimos los que nacen fuera del matrimonio, ¿ya? Nombre que se les daba legalmente a los niños, según la situación legal de los padres, y que establecía marcadas diferencias de trato para un grupo y otro, ¿ya? Esta clasificación establecida en el Código Civil desde 1855. Subdividía además entre ilegítimos propiamente aquellos que no tenían reconocimiento alguno y los naturales que eran reconocidos por escritura pública por uno de los padres o por ambos, ¿ya? Fue un cambio que implicó, entre otras cosas, que ante la muerte de los padres, todos sus hijos, sin importar si nacían dentro o fuera del matrimonio, tenían los mismos derechos de cuidado e igualdad de derechos hereditarios, ¿ya? O sea, en el año 98 recién se estableció la igualdad de los hijos ante la ley. Y uno dice, pero ¿cómo si se supone? No, pues no era así, ¿ya? Entonces ahí se estableció esta ley de filiación y se terminó con las diferencias de los hijos legítimos, ilegítimos o los hijos naturales, ¿ya? En esa época existía lo que era la anulación del matrimonio, y si un matrimonio se anulaba, los hijos nacidos en ese matrimonio pasaban a ser hijos legítimos pero naturales, ¿ya? ¿Por qué? Porque se había disuelto, se había anulado ese vínculo. Entonces, ¿qué problema hay ahí? Es que la ley establecía esa diferencia y hacía diferencia también con la obligación de los padres respecto del cuidado de los hijos y también con los derechos de herencia, ¿ya? Porque muchas veces ocurría, y eso era muy habitual, que hubiese hijos legítimos y ilegítimos, como eran llamados, o sea, dentro del matrimonio y otro hijo fuera del matrimonio, ¿ya? Entonces muchos no tenían derecho a heredar al padre, siendo incluso muchas veces reconocidos, ¿ya? Entonces no había una igualdad en este caso ante la ley. Ese es un ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo puede ser la ley que se llamó la Ley de Identidad de Género, ¿ya? Esta ley rige a partir de diciembre del año 2019 y dice, se puede realizar o efectuar el trámite de cambio de nombre y sexo registral, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces la persona se había cambiado de sexo de manera, digamos, biológica, pero en los registros, en el registro civil aparecía con el nombre, por ejemplo, era mujer biológicamente, y en los registros aparecía con una identidad masculina, ¿ya? Nombre masculino y una identidad también masculina, ¿ya? De género. Entonces, aquí la idea es que también se reconozca la dignidad de todas las personas y haya una igualdad también ante la ley. ¿Por qué? Porque tenían muchos problemas para hacer trámites, para votar, por ejemplo, en que iban a una mesa, porque después se hicieron las mesas mixtas, pero muchas veces estaban en las mesas para votar, me refiero a que cuando uno va a votar hay mesas en que uno va a votar, ¿ya? Y que eran mesas de mujeres o mesas de hombres. Después se hicieron las mixtas. Y como tenía, por ejemplo, era mujer biológicamente y iba a una mesa habían puros hombres y muchas veces la molestaban o habían talla, cosas que no eran muy agradables para la persona, ¿ya? Involucrada. Entonces, ahí también la idea es que en este caso también se le respete la diferencia, ¿ya? La diversidad. Entonces, ahí hay dos ejemplos de igualdad ante la ley, ¿ya? Entonces, la idea aquí es que no se actúe haciendo diferencias entre las personas, ¿ya? Y uno puede decir, no, pero en nuestra época somos todos iguales ante la ley. Y yo les mencioné dos casos, uno del 98, o sea, casi al término del siglo
anterior, siglo XX, y una que se hizo ahora, ¿ya? Ahora último. Entonces ahí hay dos situaciones que están, y nosotros si analizamos más casos también, ¿ya? Entonces la idea aquí es que este principio se establezca y se vaya, digamos, cambiando. ¿Por qué? Porque en Chile muchas leyes son muy antiguas. El Código Civil es del siglo XIX. Entonces todo eso ha tenido que, la ley tiene que adaptarse a las nuevas realidades. Entonces esa es la idea. Y que se respete principios básicos como es la igualdad ante la ley, porque si no hay igualdad ante la ley tampoco uno puede decir no hay justicia. El sentido de la justicia se pierde. ¿Ya? Entonces, esta garantía constitucional es uno de los aspectos que fundamenta el funcionamiento del Poder Judicial, ¿ya? Y es deber del Estado darle cumplimiento, es decir, si hay problemas, situaciones que se vienen arrastrando, en que las personas no sienten que hay igualdad ante la ley, el Estado es el que tiene que preocuparse de esto y, como les digo, la igualdad ante la ley es la base del funcionamiento del sistema judicial. Ya, vamos a dejar de compartir. Y si hay dudas, consultas, preguntas o a través del chat.